Vámonos a la columna La Lista. AMLO espía y persigue a críticos. No es ninguna novedad si le digo que el gobierno de López Obrador espía, persigue y amenaza a los críticos de su gobierno. Tampoco es la primera ocasión en que el mismísimo presidente reconoce el espionaje, la persecución y las amenazas abiertas a todos quienes se atreven a cuestionar su fallido gobierno. Por ejemplo, apenas el pasado 14 de noviembre, horas después de la multitudinaria manifestación ciudadana en defensa del INE, Obrador denunció en su mañanera, con imágenes exclusivas de espionaje de Palacio, la participación de políticos y críticos en esa marcha. El evidente espionaje fue seguido de la estigmatización, difamación y calumnia contra los ciudadanos y políticos críticos, acusaciones lanzadas por el propio presidente de los mexicanos con todo lo que eso significa. Lo cierto es que el talante autoritario y dictatorial mostrado por AMLO contra periodistas e intelectuales mexicanos es una característica que viene de lejos y que aquí denuncié antes, durante y después de la campaña de López Obrador, incluso luego de que fui víctima de la enfermiza y demencial persecución de López. Pero hoy la confesión de parte fue más allá del cinismo. López reconoció la persecución de sus críticos con todo el poder del Estado. Por eso las preguntas, ¿qué significa la expresión formulada por el propio presidente y por sus paleros de que tienen una lista de críticos? Así lo dijeron ayer. ¿Por qué y para qué una lista de intelectuales y periodistas críticos? ¿Cuál es la utilidad de tener esa lista en un gobierno que supuestamente es un gobierno democrático? En realidad no solo se trata de recopilar nombres y actividades públicas y privadas de los profesionales de la crítica y de la comunicación, sino del más burdo espionaje al mejor estilo de las peores dictaduras. Una lista en la que el tirano de Palacio incluye a sus críticos, a todos aquellos que serán perseguidos, difamados, calumniados y en su momento serán lanzados a las matones fieras de las redes sociales. Pero vamos por partes. Lo cierto es que la persecución de López Obrador contra periodistas empezó desde 2006. Cuando uno de sus mastines, cheque usted el significado de la palabra mastín, es una raza de perros muy fieles, cuando uno de sus mastines de cabecera, Federico Arreola, hizo el trabajo sucio para que fueran despedidos de sus empleos no pocos periodistas, críticos y editores que alertaban a la sociedad sobre el peligro de un eventual gobierno dictatorial como el que hoy tiene López Obrador. En ese 2006, Arreola, quien se robó el portal SDP y lo puso al servicio de López, se encargó de elaborar una lista de periodistas buenos y de periodistas malos, de editorialistas buenos y editorialistas malos. Claro, buenos según el interés electorero de López y malos porque advertían el verdadero talante autoritario y dictatorial de Obrador. En esa lista, por supuesto, aparecía con frecuencia Ricardo Alemán. También en 2006 el semanario Proceso, entonces y durante muchos años aliado de López, dio cabida a mastines de Obrador como Hernández y Helguera, moneros que se encargaron de estigmatizar, difamar y calumniar a críticos de López Obrador. Y uno de sus clientes favoritos, adivine quién era. Efectivamente, Ricardo Alemán. En 2008, otro de los serviles de López, el afamado Carlos Monsiváis, sí, Carlos Monsiváis, motejado como Monsi, realizó el penoso papel de elaborar una lista de críticos de López que debían ser censurados, despedidos y perseguidos. Así, entre 2006 y 2012, Monsi visitó a dueños de medios para exigir que despidieran a esos críticos. Una orden que le dio el entonces líder opositor y hoy presidente López Obrador. Aquí una historia contada por el columnista Martín Moreno Durán. Le aclaro que Martín Moreno Durán no es ni santo de mi devoción, ni yo soy santo de su devoción. Ni nos llevamos. De hecho, el tipo me tiene mala onda. Pero pues la realidad es la realidad.
Aquí una historia contada por el columnista Martín Moreno Durán en su entrega del 23 de septiembre del 2020 en el diario digital Sin embargo, titulada AMLO y su hipocresía con la prensa. Moreno Durán relató la intolerancia de López con el periodismo crítico contra Ricardo Alemán y la crítica que desde hace años realizó en este espacio. Así lo escribió Martín Moreno Durán. Comillas. Monsiváis, el columnista Ricardo Alemán ha sido, nos guste o no reconocerlo, una pluma crítica de López Obrador desde que era jefe de gobierno. Agrade o no su estilo, Alemán ha tenido razón en no pocas ocasiones sobre el comportamiento de AMLO y sobre todo sobre los riesgos de ganar la presidencia. Desde las páginas del Universal eran constantes sus críticas a AMLO. Corría el 2008. En ese entonces el escritor y cronista Carlos Monsiváis, uno de los personajes más cercanos y meliflús con López Obrador, también escribía en el Universal. Cheques el significado de la palabra meliflús. Le va a encantar. Enojado por las columnas Itinerario Político de Ricardo Alemán, Monsiváis pidió cita con el dueño del periódico, el señor Juan Francisco Ili Ortiz. Te quiero pedir, por favor, Juan Francisco, quítale su columna a Ricardo Alemán. Ya sácalo. Tiene muy molesto a Andrés, le pidió Monsiváis abiertamente al dueño de El Universal. Ili no le hizo caso y Alemán continuó escribiendo su columna por varios años más. Conclusión. Los fanáticos cercanos a AMLO también han sido y son intolerables a la crítica contra su líder, a pesar de que en su momento fueron críticos del PRI y del PAN. Cuestionar a López Obrador queda fuera de cualquier espacio de libertad de expresión, o con ellos o contra ellos. Fin de la cita. En los previos a la presidencial del 2012, Federico Arreola volvió a recorrer los medios para exigir a los dueños despedir a los críticos de López. Volvió a pedir la cabeza de Ricardo Alemán en prensa, radio y televisión. Tampoco lo consiguió. Sin embargo, el 6 de mayo de 2018, López y toda su claque pagaron 12 millones de pesos, yo tengo las pruebas, en su momento las voy a publicar, a una empresa digital para difamar, calumniar y convertir en tendencia mundial a Ricardo Alemán. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Bueno, por esa presión se cerraron casi todos los medios en los que aparecía mi trabajo crítico, luego del linchamiento en mi contra. En el Itinerario Político del 9 de mayo de 2018 titulado Adiós, me despedía yo del periódico Milenio, dije que con López Obrador en Palacio, México sería una dictadura que empezaría por perseguir a los críticos. Así lo expuse en mi despedida del periódico Milenio. En el fondo, los que linchan a Ricardo Alemán le avisan a todos los mexicanos lo que será el trato oficial con los críticos en un gobierno de Morena. El que se atreva a disentir será linchado. Y seguro hay fiesta entre un sector de la prensa mexicana por el linchamiento contra Ricardo Alemán. Pero los que festejan no deben olvidar que los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Y hoy pueden presionar con todo para que Ricardo Alemán sea despedido de todos los medios posibles. Pero en el fondo los mandones de Morena van contra las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. No callan a Ricardo Alemán, al que no callarán nunca. Lo cierto es que cancelan las libertades y la democracia mexicana toda. Fin de la cita. Luego siguió el linchamiento contra decenas de críticos, intelectuales y políticos críticos, ya con AMLO en Palacio. Al final, al arranque del 5º año del gobierno de López Obrador, es decir, hoy, el propio presidente reconoce la existencia de una lista de críticos a los que estigmatiza, difama y calumnia, y sobre todo a quienes persigue y espía. Sí, el de López Obrador es un gobierno dictatorial. Tuve o no razón. Al tiempo. ¿Cómo?